Hola chicos, aquí Kendrick Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a continuar con el tema de derivados. Pero esa vez vamos a trabajar en la sección 2.3 de Larson. En ella vamos a ver las derivadas por regla del producto, las derivadas por regla del cociente y derivadas también trigonométricas. Bien chicos, los siguientes ejercicios que vamos a resolver son estos. Del 25 al 38, encontrar la derivada de la función algebraica. Entonces, la primera función que vamos a trabajar es el 25, que me dice la función que es igual a 4 menos 3x menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos un cociente. En el numerador tenemos una expresión y en el denominador tenemos otra. Recuerden que la regla del cociente me dice que si yo tengo la derivada de un cociente, en el numerador teniendo una expresión y en el denominador otra, su derivada va a ser igual a esto que ven acá. Entonces ya sabemos que el numerador es f de x y el denominador es g de x. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar la regla simplemente. Al aplicar la regla, ¿qué yo voy a tener? El denominador sin derivar, g de x, que sería x al cuadrado menos 1, por la derivada del numerador. Como pueden ver, el numerador es 4 menos 3x menos x al cuadrado. Lo primero es que recuerden que la derivada de 4, que es una constante, es 0. La derivada de menos 3x, la derivada que tienen x con grado 1, aquí hay un grado 1 que no se marca, recuerden, son simplemente las constantes que la acompañan, es decir, en este caso menos 3 delante. Y la derivada de menos x al cuadrado, por regla de la potencia, bajamos la potencia 2 abajo multiplicar, y a la potencia 2 de la x le restamos 1, o sea, x a la 2 menos 1. Entonces al simplificarlo me va a quedar menos 3, menos 2x, 2 menos 1 es 1, que ni siquiera se marca. O sea, menos 3 menos 2x. Eso menos el numerador sin derivar, 4 menos 3x menos x al cuadrado, por la derivada del denominador. La derivada de x al cuadrado menos 1, derivada de x al cuadrado, bajamos la potencia y a la potencia le restamos 1, quedaría 2x, porque también la derivada de una constante que es menos 1 es 0. Todo eso sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado, o sea, el denominador g de x al cuadrado. Entonces chicos, ahora lo que procedemos a hacer es aplicar distributiva. Y vamos a aplicar distributiva tanto para la multiplicación de estos dos términos como de estos. Entonces multiplicamos x al cuadrado por menos 3 me daría menos 3x al cuadrado. X al cuadrado por menos 2x me daría menos 2x al cubo. Menos 1 por menos 3 me daría más 3. Y menos 1 por menos 2x me daría más 2x. Entonces lo siguiente, tener en cuenta que aquí hay un menos que está afectando a este término como a este. Entonces tenemos que tenerlo en consideración a la hora de hacer el cálculo. Menos por 4 por 2x. Menos por 4 menos 4. Menos 4 por 2x menos 8x. Menos por menos 3x por 2x. Menos por menos 3x. 3x positivo. Y 3x positivo por 2x me daría 6x al cuadrado. Menos por menos x al cuadrado quedaría x al cuadrado positivo. Y x al cuadrado positivo por 2x me daría 2x al cubo. Bien, entonces ahora como tenemos aquí en el numerador suma de términos, lo único que tenemos que hacer es simplificar términos que tengan igual variable, o sea, la variable x con la misma potencia. Por ejemplo, aquí tenemos menos 2x al cubo y aquí tenemos 2x al cubo. Como son opuestas, pues se eliminan. Aquí tengo menos 3x al cuadrado y aquí tengo más 6x al cuadrado. Recuerden que lo único que hacemos es sumar las constantes. 6 menos 3 me daría 3 positivo, 3x al cuadrado. Otro término que podemos simplificar es que aquí tenemos 2x y aquí menos 8x. Menos 8 más 2 quedaría menos 6x, obviamente. Y la constante 3, que es el único que tenemos, no tiene otro compañero. Por lo tanto, la pasamos exactamente igual. Y obviamente todo eso sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ahora, para simplificar más la expresión, fíjense que aquí en el numerador tenemos un polinomio de segundo grado. Pero fíjense que tenemos 3x al cuadrado menos 6x más 3. Es decir, tenemos constantes delante que podemos dividir entre 3. Pero fíjense, aquí tenemos 3, tenemos 6 y tenemos 3.
6 es divisible entre 3. Por lo tanto, yo puedo sacar factor común, o sea, quitarle un 3 a cada término. Entonces, si yo saco factor común 3, aquí obviamente me va a quedar sin el 3. Aquí yo voy a dividir 6 entre 3, que me quedaría 2. Y aquí le voy a quitar el 3, obviamente, que quedaría 1. Recuerden que cuando sacamos factor común, lo que estamos haciendo es quitarle un término que ambos tienen en común para expresarlo como una multiplicación. Porque fíjense, si yo multiplico aplicando distributiva, este 3 por cada uno de esos términos me daría exactamente el resultado que tenía en un inicio. Ahora, para poder simplificarlo más, lo que vamos a hacer en el numerador, entonces, ¿cómo factorizamos el numerador? Yo voy a tener la constante 3, ¿verdad? Por un polinomio de segundo grado. Recuerden que para yo factorizar polinomios de segundo grado, simplemente abro dos paréntesis, agrego x delante de cada paréntesis, los signos que van a tener aquí los voy a sacar de acá arriba. El primer signo que yo voy a colocar en el primer paréntesis va a ser el signo que tiene aquí delante. El segundo signo va a ser la multiplicación del primero por el segundo. Menos por más, menos. Por lo tanto, aquí yo pongo menos. Y digo, un número que multiplicado me dé 1 y que sumado me dé 2. ¿Por qué sumado? Porque aquí yo tengo un más. Si aquí yo tuviera un menos, yo diría que restado. Entonces, un número que multiplicado me dé 1 y que sumado me dé 2 es simplemente 1 y 1. Por lo tanto, ya la expresión está factorizada. Y en el denominador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, no sé si ustedes recuerdan que lo que define una potencia es la multiplicación de veces de las bases. Por ejemplo, si yo tengo x por x, eso va a ser igual a x al cuadrado. Es decir, yo estoy multiplicando dos veces la misma expresión. Entonces lo mismo pasa por esto. Si yo tengo x al cuadrado menos 1 y eso multiplicado por x al cuadrado menos 1, eso yo lo puedo expresar como x al cuadrado menos 1 al cuadrado. O sea, es el mismo con sec. Por lo tanto, el x menos 1 al cuadrado yo lo puedo expresar como x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado menos 1. Entonces, simplificando todo lo que anteriormente le mencioné, la expresión me quedaría de la siguiente manera. Ahora fíjense, en el denominador yo tengo dos términos que son x al cuadrado menos 1. Hay algo en matemáticas que se llama diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrado me dice que si yo tengo un término que está elevado al cuadrado menos otro término que está elevado al cuadrado, eso va a ser igual a la multiplicación del primer término menos el segundo término por el primer término más el segundo término. O sea, a menos b por a más b. Pero fíjense, me dirán ustedes, Kendry, pero aquí tú no tienes un término al cuadrado menos otro término al cuadrado. No. Pero el 1 yo los puedo expresar como 1 al cuadrado, porque 1 al cuadrado es simplemente 1. Por lo tanto, así aplicaría para la fórmula. ¿Qué me quedaría? A, que es x, menos b, que es 1, por a, que es x, más b, que es 1. X menos 1 por x más 1. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Para los dos términos que yo tengo aquí, yo lo voy a sustituir por esto. O sea, me va a quedar x menos 1 por x más 1 por x menos 1 por x más 1. O sea, la expresión me quedaría así. Ahora, fíjense, yo tengo cada término, tanto en el numerador como en el denominador, simplificándose. Y tengo términos en común, tanto en el numerador como en el denominador. Por ejemplo, arriba tengo x menos 1, abajo tengo x menos 1, arriba tengo otro x menos 1 y abajo tengo otro x menos 1. O sea, esos términos, x menos 1 entre x menos 1 lo puedo cancelar, y este x menos 1 entre este x menos 1 también lo puedo cancelar. Por lo tanto, al final, ¿qué me quedaría? 3 por x más 1 por x más 1. Y recuerden, como les dije, la misma cosa por la misma cosa es yo mismo, pero al cuadrado. O sea, al final me va a quedar 3 sobre x más 1 al cuadrado. Bien, chicos, continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a realizar el ejercicio número 27, que dice que f de x es igual a x por 1 menos 4 sobre x más 3. Fíjense algo, chicos. Como pueden ver aquí, yo puedo intuir que yo tengo el producto de dos funciones. Tengo x por este otro término. O sea, yo puedo considerar x como f de x y este otro como g de x y utilizar la regla del producto. Pero si aplico la regla del producto, dentro de la regla del producto voy a tener que aplicar la regla del cociente, porque esto es un cociente. Entonces, haciéndolo de esa forma no me renta, porque se me va a hacer mucho más largo. Pienso entonces otra forma de poder realizarlo. Y es que tengo otra opción. Puedo aplicar distributiva. Esta x yo se la puedo distribuir a este término
y a este otro término. Entonces, haciendo eso, ¿qué me va a quedar? X por 1, X. Y X por menos 4 sobre X más 3. Recuerden que cuando nosotros hacemos esa operación de multiplicar un término por una fracción, simplemente multiplicamos el término por el numerador. Es decir, X por 4, que sería 4X. Y nos queda la siguiente expresión. Ahora sí, fíjense, yo al derivar, voy a derivar cada término individualmente. Derivada de X, la constante que lo acompaña, que sería un 1 que no se marca, y la derivada de este cociente, pues ya por regla del cociente lo derivo. Entonces vamos a hacerlo. Derivada de X, 1. Y por regla del cociente, mírenlo aquí, yo tengo un cociente de dos funciones. Una en el numerador, que sería f de x, y otra en el denominador, que sería g de x. Por lo tanto, voy a aplicar mi regla del cociente, que me dice la de abajo sin derivar, x más 3, por la derivada del numerador, derivada de 4x, la constante que lo acompaña, 4, menos la de arriba sin derivar, 4x, por la derivada del denominador, derivada de x más 3 es igual a 1. Recuerden que aquí tenemos una constante, derivada de una constante 0, y derivada de x, la constante que lo acompaña, que sería 1. Entonces ya lo que nos queda es simplificar. Este 4 se lo podemos distribuir a cada término. Me quedaría 4 por x, 4x, y 4 por 3, 12. Y obviamente 1 por menos 4x, menos 4x. Todo eso sobre x más 3 al cuadrado. Recuerden que por la regla de derivada de un cociente, yo tengo que dividir todo eso entre el denominador al cuadrado. Entonces ahora simplifico. 4x se va con menos 4x y me queda simplemente 12. Y fíjense, yo tengo un término más una fracción. Para yo poder operar eso, obligatoriamente tiene que ser una fracción con otra fracción. Y me dirán ustedes, Kendry, pero este 1, ¿cómo tú lo vas a volver una fracción? Fácil. Yo voy a multiplicar y a dividir por el denominador de esta fracción. ¿Por qué yo voy a hacer eso? Porque recuerden que hay una propiedad de las sumas y restas de las fracciones, que si tú tienes igual denominador, simplemente suma los numeradores. Entonces, se me hace más fácil yo multiplicar y dividir entre x más 3 al cuadrado, que es este denominador, para simplemente sumar los numeradores y pasar el denominador tal cual como está. Y recuerden que no estoy alterando la expresión, porque al yo multiplicar y dividir por la misma cosa, eso es igual a 1. O sea, la expresión se mantiene exactamente igual. Entonces lo hacemos, sumamos los numeradores y el denominador lo dejamos exactamente igual. Ahora fíjense, aquí yo tengo x más 3 al cuadrado, pero eso es un binomio de Newton. Recuerden que la fórmula del binomio de Newton me dice que si yo tengo a más b al cuadrado, es decir, la suma de dos términos al cuadrado, eso va a ser igual a la primera al cuadrado, más dos veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. En este caso yo tengo x como a y b como 3. Por lo tanto, lo sustituyo. A, que es x, sería x al cuadrado, más dos veces a por b, es decir, x por 3 más 3 al cuadrado, que sería b. Entonces simplifico. X al cuadrado lo paso igual, 2 por 3 por x sería 6x, y el 3 al cuadrado, que es 9, como lo ven acá. Entonces ahora simplemente sustituyo eso por este binomio que tengo aquí. Al sustituirlo me va a quedar x al cuadrado más 6x más 12 más 9 más 12. Y ahora simplemente simplifico los términos que puedo simplificar. En este caso aquí tengo dos constantes que puedo sumar, por lo tanto las sumo. Y me quedaría x al cuadrado más 6x más 21 sobre x más 3 al cuadrado. Y esa sería ya la derivada lo más simplificado posible. Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Dejen su comentario debajo de la caja de comentarios y nos vemos en la próxima con otro video.